amigos, bienvenidos una vez más a esta transmisión de la enseñanza de la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero continuar con la enseñanza que estaba la semana pasada acerca de estar preparados para las falsas doctrinas y los espíritus engañadores que vienen en los últimos tiempos. Y quiero invitarles a que leamos en primera de Timoteo 4, del 1 al 7. La semana pasada estábamos viendo la importancia acerca de escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener un fundamento firme y podamos nosotros discernir todo aquello que las personas puedan hablarnos o algo que nosotros podamos leer o que podamos apreciar en las redes sociales, en cualquier lugar. Nosotros sepamos cómo discernir cuando las cosas son de Dios y cuando las cosas no son de Dios. La semana pasada vimos la importancia de escudriñar la palabra de Dios y de poder atender a la guianza del Espíritu Santo. Esta semana vamos a ver el carácter de los engañadores en estos últimos tiempos. Vamos a ver primera de Timoteo 4 y vamos a leer 1 en adelante. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, se toma con acción de gracias. Hasta ahí vamos a leer. Dice aquí que el Espíritu de Dios está hablando y diciendo que en estos últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe. Esto es algo tremendo. La palabra apostasía significa apartarse. Muchos de los creyentes de Cristo Jesús, muchas de las personas que van a las iglesias cristianas, a las iglesias donde se predica la palabra, dice aquí, se van a apartar, se van a separar. ¿Por qué? Porque van a escuchar de doctrinas distintas, que van a hacer caso de espíritus engañadores. Esta es una profecía muy tremenda, porque inclusive en el libro de Mateo, leímos la semana pasada en el Mateo 24, decía que aún a los escogidos van a querer engañar. ¿Quiénes? Los espíritus engañadores. Por lo tanto, tenemos que estar bien listos y tenemos que discernir bien todo aquello que escuchamos en cualquier lugar, viniendo de cualquier libro, de cualquier enseñanza, predicación y demás. Tenemos que estar siempre ciertos de que está fundamentado en la palabra de Dios, porque esto va a suceder y mucha gente se va a apartar de la fe genuina, mucha gente se va a apartar de la sana doctrina. Muchos de los que se decían cristianos, vamos a ver que ya no van a ir a la iglesia, que ya no van a continuar en el camino de la salvación. Y esto es algo tremendo, porque dice aquí que van a hacer caso de gente que va a traer unas doctrinas nuevas, de gente que va a traer palabra, que va a tener una apariencia espiritual, pero que realmente no va a tener un fundamento en la palabra de Dios. Y quiero que veamos aquí que estas personas, ¿verdad?, van a traer cosas, doctrinas raras que aparentemente van a ser muy espirituales. Vamos a ver en segunda de Timoteo 3, versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces dice aquí que en estos últimos días va a haber tiempos que son peligrosos. ¿Por qué? Porque van a venir todos estos engañadores, ¿verdad? Gente que va a tener una apariencia espiritual, una apariencia de piedad, pero que van a traer motivos oscuros en su corazón. Gente que va a tener otras motivaciones, otras finalidades, y nos habla, ¿verdad?, que esta gente va a ser mentirosa,
va a ser gente que va a amarse a sí misma y que todo lo que va a decirle a las personas es para ellos sacar un beneficio personal. Va a ser gente que va a tener fama de ser muy estudioso de la Biblia, pero toda aquella revelación que van a sacar no va a tener fundamento bíblico, simplemente va a ser algo que va a salir, dice, de su mente infatuada. Vamos a ver Colosenses 2, 18 y 19. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Fíjense aquí cómo dice que la gente engañadora va a tener una mentalidad carnal, una mentalidad envanecida, creyéndose más de lo que es. Y dice bien importante que esta gente no va a tener ¿cómo podría decir? No va a estar sujeto a nada ni a nadie, porque dice aquí que ni siquiera se va a sujetar a la cabeza, que es Cristo, ni siquiera se va a unir al cuerpo de Cristo. O sea, la gente que sale con doctrinas engañosas, la gente que sale a predicar cosas que no están en la palabra de Dios, generalmente va a ser gente que va a salir de las iglesias, gente que no se va a sujetar. Nosotros sabemos que la Biblia dice que tenemos que someternos los unos a los otros. Dentro del cuerpo de Cristo, ninguna persona es más que otra. Dentro del cuerpo de Cristo, todos tenemos sabiduría, todos tenemos alguna cosa que Dios nos ha dado, una gracia, pero eso no significa que alguien sea más que otro. Por lo tanto, todos nos unimos y todos podemos recibir y aprender unos de otros. Pero la persona que sale como una engañadora es una persona que no quiere sujetarse ni a Cristo ni al cuerpo de Cristo. Va a ser una persona que va a apartarse de la unidad de la iglesia, y esta persona va a entremeterse en cosas que ni siquiera ha visto, ni conoce, ni sabe, cosas que parecerían espirituales, pero que no es así. Y vamos a seguir leyendo. Dice aquí el versículo 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conforme a mandamiento de doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en culto a los ángeles, en trato del cuerpo, pero que no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que esta gente sale y comienza a dar doctrina que va a tener una apariencia de espiritualidad, y va a empezar a prohibir: esto es malo, esto no se debe de hacer, esto es así, pero sin fundamento bíblico. Y dice aquí que va a ser en conforme al mandamiento de hombre, pero no mandamiento de la palabra de Dios, que parecería que tiene una gran cualidad espiritual, pero que realmente ese tipo de doctrina no va a tener ningún efecto en contra de la carne. Entonces dice aquí que esto es en vano, porque todo lo que te pudiera enseñar un engañador como el que está hablando aquí la palabra de Dios, solamente es para envanecer a la gente, de hacerla creer que es muy espiritual, que maneja cosas religiosas, de que no hace esto, no hace el otro, todo es malo. Pero realmente eso no cambia el corazón, realmente eso no cambia la carnalidad del hombre. Entonces son doctrinas de hombre. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de personas. Esta gente va a estar en rebeldía, va a estar fuera del cuerpo de Cristo. Vamos a ver segunda de Pedro 2, 1 y 3. Segunda de Pedro 2, 1 y 3. Segunda de Pedro, sí, en primera, segunda de Pedro 2, del 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Fíjense qué tremendo, cómo la palabra nos alerta de que en este tiempo van a surgir falsos profetas, falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías. ¿Cómo tú y yo vamos a poder discernir si una doctrina es algo engañoso o es verdadero? Vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada, que tú tengas conocimiento amplio de lo que las escrituras dicen. Pero aquí dice que a muchos van a engañar. Entonces yo quiero alertar este día a que vienen tiempos peligrosos, tiempos en donde va a haber mucho engaño espiritual y que va a tratar de trastocar la iglesia de Cristo. Hay que tener cuidado, porque aquí dice que muchos van a ser atraídos, que muchos van a apostatar de la fe, lo leíamos en un comienzo de la enseñanza, y que esta gente, ¿verdad?, va a levantarse con motivos personales. Dice aquí que van a hacer mercadería de las personas, y lamentablemente, como dice aquí, y por causa de esta gente que utiliza mal las cosas espirituales, de esta gente que trae palabra que dicen que es de Dios y no es cierto, y hacen cosas equivocadas, hacen cosas malas, son fraudulentas, engañan a la gente, la avaricia los gobierna. Qué triste que por culpa de esta gente, dice aquí, el camino de la verdad será blasfemado. Qué triste es cuando por culpa de mucha gente que se levanta como una engañadora, a muchos otros nos tilden también de engañadores. Eso es algo de verdad tremendo y triste, pero es algo que está escrito que va a suceder. Y lo que a ti y a mí nos corresponde es estar preparados para que nosotros no caigamos en el engaño que el enemigo está trazando para este último tiempo. Y bueno, esta gente, estamos hablando de el carácter de los engañadores, van a ser ávaros, van a ser codiciosos, van a ser rebeldes y condenatorios. Segunda de Corintios 11:13. A veces a la gente le gusta que la traten mal. A veces a la gente le gusta que le digan cosas feas, cosas terribles, solamente por el simple hecho de maltratarles, y piensan que eso es una palabra que les va a ayudar, pero eso también es algo engañoso. Fíjense cómo dice aquí segunda de Corintios 11:13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maraville porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces esta gente va a tener un disfraz como si fuera un ángel de luz, pero van a ser obreros fraudulentos. Romanos 16:17. Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Cuando nosotros encontramos gente así, tenemos que apartarnos de esas personas. Dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y vemos cómo dice aquí, ¿verdad?, que ellos engañan el corazón de los ingenuos con una palabra lisonjera, con palabras de persuasión. Por eso dice aquí que si nos fijamos que una persona causa tropiezo, causa división, tenemos que aprender a discernir de dónde viene eso y apartarnos de aquello que no nos conviene. Tito 1:10. Tito 1:10. Tito 1:10 en adelante. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca,
que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fíjense cómo dice aquí que surgen estos falsos maestros, estos falsos profetas para engañar a la gente, y nos pone de ejemplo que aquí en los cretenses había una persona que los condenaba y les decía: ustedes siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Era una persona que condenaba, era una persona que maldecía y maltrataba a la gente, y la gente le escuchaba. Así en la actualidad hay mucha gente que le gusta este tipo de mensajes, ¿verdad? En donde no les están dando palabra de edificación, no les están dando palabra de Dios, nada más los están condenando y los están insultando, y la gente muchas veces es feliz con ese tipo de mensajes. Pero dice aquí que esto no es correcto, esto no es de Dios, esto no es sano en la fe. Por lo tanto, tú y yo tenemos que aprender a discernir este tipo de gente, ¿verdad? Gente que le gusta causar división en contra de la doctrina de Cristo. Por eso la palabra nos dice que tenemos que apartarnos de esa gente. ¿Cómo puedo yo saber si un profeta es de Dios o un profeta no es de Dios? Bueno, el Señor Jesucristo nos lo dice en Mateo 7:15. Es muy sencillo. Mateo 7:15. Por sus frutos los conoceremos. 7:15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedo yo saber si una persona, si un maestro, alguien es de Dios o no es de Dios? Por sus frutos. ¿Cómo está su vida? ¿Su vida es una vida recta? ¿Su vida es una vida correcta? ¿Está dando un buen fruto? ¿Su vida? Podemos asumir que entonces esa persona tiene cosa de Dios. Pero si una persona te está hablando mucha cosa espiritual, pero su vida es un desgarriate, su vida no es recta, su vida no es correcta, ¿qué nos está hablando? Que esta persona no está dando un buen fruto. Entonces hay que tener cuidado. Y hay dos errores, muy rápidamente lo voy a mencionar, que tienen las doctrinas que no son de Dios. En la antigüedad había un grupo de religiosos, en el tiempo del Señor Jesucristo, dos tendencias doctrinales que había. Unos eran los fariseos, otros eran los saduceos. Y cada uno de estos dos religiosos, corrientes religiosas, nos representan dos errores que hay en la palabra que no es sana, en las doctrinas que no son puras de la palabra de Dios. Y bueno, tenemos a los fariseos y a los saduceos. Por ejemplo, en Mateo 16:12 nos habla de ellos, de 16:12 nos dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Había dos corrientes religiosas en el tiempo de Jesús, una los fariseos, otra los saduceos. Los fariseos tenían una tendencia que era añadirle a la palabra de Dios. Ellos le añadían tradiciones humanas, invalidaban todo lo que estaba escrito en la Torá, ignoraban todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios por cumplir ellos con sus tradiciones, que incluían muchas tradiciones. Cualquiera puede estudiar sobre de ellas en los evangelios. Busquen ahí todo lo que refiere a fariseos y usted va a comprender más la mentalidad y la doctrina de los fariseos. Ellos tenían muchas tradiciones humanas que enseñaban al pueblo
y dejaban de lado los mandamientos de Dios. Es un error doctrinal el añadirle cosas a la Biblia, el añadirle la opinión de alguien, el añadirle la tradición de alguien. Eso no es correcto. Los saduceos, en cambio, hacían lo contrario. Los saduceos eran gente que no creía muchas de las cosas que están escritas en la palabra de Dios, como es la resurrección de los muertos, que eso es una doctrina bíblica, pero los saduceos no creían en ella. Y vamos a ver aquí en la palabra qué nos dice. Vamos a ver primero Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, vemos esos dos errores doctrinales. Y vemos cómo ellos actuaban. Mateo 23, 3 al 4, ellos imponían cargas que no movían ellos. Mateo 23, 3 y 4. Dice así: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿verdad? Una característica de estas personas es que quieren que los demás hagan, pero ellos no ponen el ejemplo. Y son personas que quieren impresionar a otros con una falsa facha de espiritualidad. Como leíamos anteriormente, aún el mismo enemigo se disfraza de ángel de luz. O sea, tienen una apariencia de piedad, tienen una apariencia de religiosidad, pero realmente su corazón no es así. Su corazón está lleno de hipocresía. Y vamos a ver qué nos dice Colosenses 2, 20 al 23. Colosenses 2, 20. Dice, ya lo habíamos leído, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos que no están en la palabra de Dios? O sea, si algo no está escrito en la palabra de Dios, tú tienes la libertad de no hacerlo, Entonces, hay que tener sabiduría, hay que tener discernimiento. Por sus frutos los conoceréis. Y bueno, en Hechos 23, por último, 23:8, está el ejemplo de los saduceos, que no se los mencioné hace un momento. No quiero terminar sin mencionar que los saduceos tenían dentro de su doctrina, es que le restaban cosas que ellos no creían. Hay quienes predican la Biblia y le añaden muchas cosas de su opinión, de su pensamiento, y lo añaden. Pero hay otros que le quitan cosas que no les conviene, que no quieren predicarlas, porque no está de acuerdo a su idiosincrasia, y eso también es incorrecto. Tanto añadirle como quitarle a la palabra de Dios es incorrecto. Hechos 23:8 nos habla aquí de los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, vemos aquí las dos tendencias del tiempo de Jesús. Son dos tendencias que en la actualidad también hay. Y pues tenemos nosotros que estar, querido amigo, querido hermano, tenemos que estar listos porque los tiempos son peligrosos en todos los sentidos, en lo espiritual también. Pero no por eso vamos nosotros a vituperar a aquellas personas que predican la palabra, que
tratan de ponerla por obra y la ponen por obra en lo más que pueden, porque no somos todos perfectos, ¿verdad? Si tú buscas errores en mí, en alguna persona, los vas a encontrar, pero lo importante es que nosotros podamos retener esa sana doctrina y creerla y vivirla y predicarla y seguir adelante y guardarnos de todas esas falsas doctrinas que están surgiendo en estos momentos. Dios te bendiga. Gracias por haber sintonizado esta transmisión. Nos vemos la próxima semana.